Hola, jóvenes, bienvenidos a la clase del miércoles 25 de septiembre. Ok, necesito que ustedes me comprendan algunas notaciones que voy a utilizar dentro de un momento. Entonces, vamos a ver, chicos. ¿Qué significa en matemáticas? Bueno, en el tema este de relaciones binarias, ¿qué significa que el par ordenado A, B pertenezca al gráfico de la relación R? Eso significa que perdón, aquí estoy usando mal el color. Significa que A se relaciona con B bajo la relación R. Ok, entonces, de ahora en adelante, cada vez que yo tengo un par ordenado que pertenezca a una relación R, lo podemos escribir de esta forma. A, relación R, B. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo aquí una unión? Eso es una buena pregunta. ¿Qué significa que un par ordenado A, B pertenezca al gráfico la unión? Eso significa que A se relaciona con B bajo la unión R unión S. Luego vamos a ver que esta unión, por la ley de la lógica, se convierte en un O. Entonces, ¿de dónde sale este O? Bueno, este O, vamos a ver ahorita por qué sale este O. Este O sale porque aplicando leyes de la lógica a esta cosa, queda que A se relaciona con B, o sea que hay un error mío, aquí es un B. A se relaciona con B bajo R o A se relaciona con B bajo S. Ok, entonces hay que aclarar que aquí estoy colocando la relación R de primero, por el orden en que aparece la unión, y de segundo aparece la relación S. Ok, entonces esta definición de arriba se puede aplicar, no importa si es una unión, intersección, diferencia o cualquier otro tipo de operación. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo una relación inversa? Recuerde que este menos uno significa inversa. ¿Qué es lo que hace la relación inversa? Lo que hace la relación inversa es invertir el orden de los pares ordenados. Es decir, si primero va A y luego va B, cuando yo en vez de decir R a la menos 1, digo R, ¿qué va a suceder? Va a suceder que ahora B aparece primero en la relación R y eh, A aparece de segundo. Más interesante sería si aparece la inversa a la inversa. ¿Qué pasa cuando tengo la inversa a la inversa? Ve qué interesante. Vean esta inversa que está aquí afuera. Voy a aplicarle la inversa que está aquí afuera. Si yo le aplico la inversa que está aquí afuera, lo que va a pasar es que se va a invertir el orden de A y B. Vea que A está de primero, ahora aparece de segundo. B está de segundo y ahora aparece de primero. Resulta ser que yo puedo volver a aplicar otra relación inversa. Si yo aplico de nuevo una relación inversa, entonces, ¿qué va a pasar? A vuelve a quedar de primero y B vuelve a quedar de segundo. Ok, entonces aclarar que aquí lo que estoy haciendo es aplicando dos veces la relación inversa. Ok, en el primer caso da esto y en el segundo caso da esta situación. No sé si me va a entender con estas notaciones. Esta notación de par ordenado es lo mismo que esto. Cuando tengo una unión, lo puedo expresar como una unión, luego se separa como un O. Cuando tengo una relación inversa, le damos vuelta al orden de los elementos. Y cuando tengo doble inversa, se aplica dos veces la inversa y al final llegamos a esta situación que está aquí. ¿Okay? Bueno, si no quedó claro, en realidad todo eso que estoy mencionando tiene que ver con una definición y básicamente la definición de operaciones. Ok, entonces, antes de ver ejemplos, voy a insistir, o más bien a profundizar qué significa la unión, la intersección, la diferencia, la inversa de una relación y el complemento de una relación. Ok, vamos a ver, chicos.
¿qué significa la unión? Vamos a ver. La unión significa esto. De hecho, es esto que está acá marcado morado, es lo que me interesa de momento. ¿Qué significa que A se relaciona con B bajo la unión? Eso significa que A se relaciona con B bajo R, o, aquí viene un o A se relaciona con B bajo S. Que al final decir esto es lo mismo que decir que el par ordenado pertenece al gráfico de la unión. ¿Ok? Pero de momento me interesa que entiendan esto. Que esta notación es lo mismo que decir este o de estas dos cosas. ¿Qué pasa en una intersección? Bueno, en una intersección, si yo tengo esta notación o esta expresión, yo puedo decir, ¿qué significa que A se relaciona con B bajo la intersección? Eso significa que A se relaciona con B bajo R y A se relaciona con B bajo S. Entonces vea que aquí se separa con un I lógico. ¿Ok? Esa es la definición de intersección cuando estamos trabajando con relaciones. Veamos la diferencia. La diferencia básicamente esto que está aquí marcado en rojo. Vea lo que significa. ¿Qué significa que A se relaciona con B bajo la resta, bajo la diferencia? Eso significa que A se relaciona con B bajo R y A no se relaciona con B bajo S. ¿Ok? Entonces, aclarar aquí dos cositas. Primero, se pone un I porque tiene que cumplir las dos cosas. Y segundo, aquí se pone una negación, eso es una negación. Estamos negando que pertenezca a la relación, es decir, que no pertenece a la relación. Ok, entonces cuando tenemos una inferencia, este segundo término se pone una negación. Ok, recuerde que de dónde sale esta S. Esta S es justamente el segundo conjunto que aparece aquí. Ok. Cuarto, en el caso de la inversa, bueno, eso ya lo expliqué arriba, pero lo voy a volver a mencionar. ¿Qué significa que B se relaciona con A bajo la inversa? Significa que A se relaciona con B bajo R. ¿Qué quiere decir? Lo que estamos haciendo es, si B aparece primero, ahora luego aparece de segundo. Y si A aparece de segundo, luego A aparece de primero. Entonces, estamos cambiando una inversa con R, invirtiendo el orden de los elementos. Y por último, el complemento. El complemento, en este caso, se usa esta notación. Bueno, voy a ser un poco más preciso. Voy a enfocarme solamente en esta notación de aquí. Resulta ser que puedo tener la notación aquí el complemento. Esa barrita es el complemento. ¿Qué significa que A se relaciona con B bajo el complemento R? Significa que A y B no se relacionan entre sí bajo la relación R. ¿Ok? Entonces, de momento, lo que me interesa para esta clase es que ustedes, de alguna u otra forma, me comprendan estas definiciones de acá. ¿Ok? Entonces, saber que una unión se convierte en un O, saber que una intersección se convierte en un I, saber que una diferencia se convierte en un I y en segunda relación se le aplica una negación, saber que la relación inversa lo que hace es invertir el orden de los elementos del par ordenado, porque recuerde que al final B, hace un par ordenado, y que el complemento es lo mismo decir que no pertenece o no está en relación bajo él. ¿Okay? Bueno, aclarado eso, entonces ya tenemos algunos insumos para hacer algunas demostraciones. Cuando uno está haciendo demostraciones, puede hacer algunas de estas cositas. Por ejemplo, más si quiere lo voy a explicar yo aquí paso a paso, solo para que quede claro algunas cositas, pero no es difícil entender qué es lo que está pasando aquí. Ok, voy a escribir aquí algunas cositas que pueden suceder cuando estamos en una demostración. Vamos a ver, chicos.
¿qué significa esto? Luego, ¿qué significa esto? Son cositas básicas, pero es importante que las sepan trabajar. Luego, ¿qué significa esta situación? Y por último, ¿qué significa esta situación? Voy a poner en sí solo sí. Se pone en sí solo sí porque se puede devolver. ¿Ok? Entonces, cuando ponemos un sí solo sí, es porque se puede devolver. Vamos a ver, chicos. ¿Qué significa que A se relaciona con B bajo la inversa? Significa que si que yo puedo poner aquí S, pero si yo pongo la relación S, voy a invertir el orden. Significa que B se relaciona con A bajo S. Ahora, ¿qué pasa con este de acá? No importa. Si yo aquí tengo una inversa, eso me permite poner a mí, paréntesis, R unión S. Pero si yo pongo R unión S, el A va de primero, el B aparece de segundo. Ya después, si usted quiere, aquí le aplica la definición de unión. ¿Qué significa la unión? La unión significa que A se relaciona con R, con B, o que A se relaciona con B bajo S. ¿Ok? Entonces, aclarar que siempre que tenga una inversa, van a tener que aplicarle la definición de inversa, que es básicamente invertir el orden de los pares ordenados y que quede la relación S. Ahora bien, ¿qué significa aquí? Aquí lo que hay que tener en cuenta, por cierto, uno puede poner aquí un paréntesis. Generalmente cuando uno pone paréntesis aquí, lo que está diciendo es que lo que está en el medio son las relaciones y los extremos, recuerde que los extremos son los elementos, ¿ok? Entonces, por eso es que a veces uno pone esto en paréntesis para que quede claro que los extremos son elementos y lo que está en el medio es un conjunto, es un conjunto en realidad. Si aquí yo tengo una intersección, eso lo que quiere decir es que te lo puedes escribir así. Sería A se relaciona con R bajo B, bueno, es al revés. A se relaciona con B bajo R y A se relaciona con B bajo la inversa de S. ¿Ok? Recuerda que se pone en orden. ARB, A es la menos 1, B. Pero como aquí tengo una inversa, ¿qué pasa cuando tengo una inversa? Entonces usted a esa inversa, lo primero, la relación de R queda igual. La inversa le puedo dar vuelta al orden de los pares ordenados. ¿Ok? Quiere decir que esto de acá es equivalente a esto de acá. Y esto último, como es una diferencia, se coloca así. A se relaciona con B bajo R y A no se relaciona, ojo, no se relaciona, esto es interesante cómo ponerlo, pero lo pueden poner así, lo pueden poner así, en este caso sería A la menos 1 del complemento de A. Y aquí sería B. Ok, ese sería perdón, bueno, de hecho lo que puse está bien, pero ahora que me acuerdo, yo lo pongo de otra forma. No está mal, simplemente te lo pueden poner así, te pueden poner aquí un slash. Ahora, ¿qué significa ese slash? Bueno, ese slash lo que significa matemáticamente es decir esto, que A se relaciona con B y A y el complemento de B. Bueno, ¿y qué significa estar en complemento? Bueno, eso es un poquillo más complicado teóricamente, pero decir que están en complemento, lo que quiere decir es que pertenece al universo y no pertenece al gráfico de R. Ok, entonces de momento dejémoslo así. Si aparece un ejercicio, ya le diré como en detalles qué pasa con esta idea. Ok, pero de momento uno puede dejarlo así. Decir que esto es A se relaciona con B bajo el complemento de la inversa. Ok. Eventualmente se pueden aplicar más cositas, pero de momento manejémoslo así desde una perspectiva teórica. Entonces, no sé si tienen claro qué hacer cuando aparece una inversa.
¿O qué hacer cuando aparece una unión que se convierte en un y? ¿O qué hacer cuando aparece una intersección? ¿O qué hacer cuando aparece una diferencia? Básicamente es aplicar leyes de la lógica, pero en uniones, intersecciones, complementos e inversas. Bueno, la inversa es un concepto nuevo, pero la inversa se resuelve muy fácil mediante esta situación. Ok. No sé si alguien tiene alguna duda de momento. No sé si alguien tiene alguna duda. Profe, yo, al momento de demostrar, y se puede, si es necesario, se puede simplificar, digamos, usar ley de diferencia. Se puede simplificar en mí. Ajá. Sí, claro, eso se puede hacer. O sea, uno, obviamente ya depende del problema, pero usted puede aplicar una simplificación. Al final, cuando usted aplica una demostración, va a ser que una nota, y se puede aplicar, se puede aplicar, bueno, las leyes de la lógica, que eso ya lo hemos visto, se puede aplicar leyes de la lógica, pero también se puede aplicar algunas inferencias como la que usted me acaba de decir. En efecto, yo puedo aplicar en una demostración, por ejemplo, podría aplicar aquí una simplificación, eso se puede aplicar, una simplificación, podría aplicar una adjunción o podría aplicar una adición. Okay. Esos son como las inferencias más usadas en una demostración de este tipo. Ok, entonces en efecto, yo puedo aplicar una simplificación cuando el problema lo convenga o lo amerite. Ok, eso sí es válido. ¿Alguna otra duda o observación? Yo tengo una respecto a que A se relaciona por medio del complemento S-1, bueno, la inversa de S a B. Eso Ajá. no necesariamente implica que A se relacione con B por medio de S. Con B, con medio de eso. Ah, bueno, sí, de hecho, ok. Dado que ya me están haciendo la consulta, voy a hacer la aclaración. Eh, claro, en realidad sí se puede hacer esa acotación, porque al final yo puedo llegar a hacer esto, es lo que puedo decir aquí. Al final yo puedo decir esto. Yo puedo decir que esto es lo mismo que decir A, el complemento de S bajo bajo la inversa de B. Ok, eso se puede justificar que decir el complemento a la inversa es lo mismo que decir el complemento, perdón, decir el complemento a la inversa es lo mismo que decir la inversa en complemento. O sea, al final, esto que está aquí es lo mismo que esto. Y resulta ser que como tengo esta inversa, al final esta inversa, ¿qué implica? Implica que estas dos cosas lo doy vuelta. Es decir, que si no lo quieres simplificar un poquito más, al final esto es lo mismo que decir esto. B, el complemento. Entonces, lo que decía el compañero es cierto. Yo podría, dado que tengo una inversa, aplicarle la inversa a esta operación y quedarme solamente con el complemento de S, si el complemento S bajo B y A. Si esa es la pregunta, la respuesta es sí, es válido concluir esa situación. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra observación? No sé si tienen alguna otra observación al respecto. ¿No? Bueno, y finalmente, para ya ir a los ejercicios, ya ustedes deberían recordar cómo se demuestra una igualdad y cómo se demuestra una inclusión, pero lo voy a repasar. Cuando usted tiene aquí, cuando usted quiere demostrar un contenido, recuerde que para mostrar un contenido, lo que tiene que hacer es probar que si parte de A, entonces tiene que llegar a B. Ahora, si parte de A llega a B, utilizan esta flecha. Esta flecha significa que es la dirección A implica B. Pero ¿qué significa probar que son iguales?
probar que son iguales significa, voy a partir de A, voy a llegar a B, pero tienes que ver si puedo aplicar un sí, solo sí. De hecho, un sí, solo sí significa que usted se puede devolver. O sea, que es válido para ambas direcciones. Ok, hago esa aclaración porque perfectamente puede suceder que le pongan a demostrar una inclusión o una igualdad como tal. Bueno, si no hay más dudas, entonces vamos a resolver algunos ejemplos de una perspectiva teórica. Ok, empecemos con este primero para ir calentando ideas. Ok, dice así. Yo tengo una relación R que va de A en B. Ok, hay que demostrar, vamos a demostrar que la inversa de la relación inversa es lo mismo que R. Ok, este ejercicio es muy fácil de demostrarlo, pero me gusta empezar con este para que ustedes vayan viendo las ideas en una demostración en esta temática. Ok, vamos a hacer la demostración. Solución. Primero que todo, voy a hacer una pequeña aclaración aquí teórica. ¿Qué significa? Ok, aquí hay algo que hay que tener mucho cuidado cuando uno dice la relación. Ok, ¿qué significa que la relación R vaya de A en B? Lo que quiere, ¿qué significa esto? Esto lo que significa, si empiezan A y terminan B, lo que quiere decir es que los elementos son de la forma A, B. O sea, al final usted puede llegar a decir esto, que los elementos son de la forma A, B, que al final es lo mismo que decir que empiezan A y terminan B. Ahora, ¿por qué hago esta aclaración? Porque uno tiene que ver muy bien si empiezan A y terminan B. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a partir del lado izquierdo, recuerde que yo voy a partir del lado izquierdo, necesito verificar que esto del lado izquierdo sí sea la forma A, B. ¿Y cómo se verifica que esto es de la forma A, B? En realidad es muy sencillo. Voy a hacer aquí una pequeña aclaración. Todavía no he empezado con la demostración, solo voy a hacer una pequeña aclaración que me gusta hacer. Cuando ustedes dicen que A se relaciona con B bajo R, usted puede llegar a hacer esto. Usted puede aplicarle la inversa, usted puede aplicarle aquí la inversa, puede aplicarle la inversa. De hecho, cuando uno le aplica la inversa, aquí queda B, aquí queda A. Pero ¿qué pasa si yo le aplico otra inversa? La inversa, la inversa. Cuando yo le aplico la inversa, ¿qué va a pasar? Que A aparece de primero y B aparece de segundo. Ahora, ¿eso es la demostración? No, esto no es una demostración. Esto lo que estoy haciendo es que en efecto, cuando voy a hacer la demostración, siempre empiezo con A y termino con B. Es decir, ahora sí, voy a poner qué es lo que quiero probar. Lo que hay que probar, voy a poner aquí por demostrar. Lo que yo quiero demostrar es lo siguiente. Vea lo que quiero demostrar. Yo lo que quiero demostrar es que para todo, para ordenado A, B, en ese orden, que vive A cruz B, lo que hay que demostrar es lo siguiente. Si A se relaciona con la inversa de B, hay que demostrar que esto implica un sí solo sí a que se relaciona con B. Voy a hacer una pequeña aclaración. Lo que está en el lado izquierdo de la igualdad es esto. Esto que está aquí es el lado izquierdo de la igualdad. ¿Sí lo ven? Y lo que está en el lado derecho, este R que está en el lado derecho es esto que está aquí en el lado derecho. Entonces, siempre cuando uno empieza la demostración, si uno empieza con A, tiene que terminar con A en la demostración. Y si uno termina con B, tenés que terminar con B aquí. O sea, tiene que ver una relación, una consecuencia entre el orden de los pares ordenados. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la demostración. Ve qué sencillo queda la demostración. Va a comenzar a hacer la demostración. Ustedes empiezan así. Ustedes dicen, sea A, B un elemento arbitrario.
Y entonces lo que voy a hacer es partir del lado izquierdo. Voy a partir de aquí del lado izquierdo. Entonces voy a partir de aquí. A se relaciona con la inversa de la inversa de B. Y voy a aplicar aquí definiciones. De hecho, vea que puedo aplicar un sí, solo sí. Ahora usted puede decir, profe, ¿y por qué puedo decir un sí, solo sí de una vez? Porque, lo voy a explicar por qué. Si usted se da cuenta, todas estas definiciones que aplican, sí, solo sí, sí, solo sí, sí, solo sí, sí, solo sí y sí, solo sí. Quiere decir que usted aplica algunas definiciones, automáticamente es un sí, solo sí. Entonces, a ver, chicos, vamos a ver si empezamos bien. ¿Cuál es la primera definición que puedo aplicar aquí? O sea, con esta inversa, ¿qué le aplico a esa inversa? Aquí es igual, chicos. A que Que B se relaciona por medio de la inversa de R con A. Eso es correcto. ¿Y eso por qué es válido? Por la definición de la relación inversa. Volviendo a aplicar la definición de inversa de nuevo, sería aquí que A se relaciona bajo R con B. ¿Eso qué quiere decir? Que otra vez, aplicando la definición de relación inversa, hemos terminado la demostración. Entonces, vea que la demostración salió muy sencillo, porque básicamente aplicar puras relaciones inversas. Y al final, ¿cuál es la conclusión? La conclusión sería, lo que usted concluye es justamente la pregunta. Como usted quiere probar esta igualdad, usted lo que concluye es exactamente eso. Usted dice, R inversa a la inversa es igual a R. Y con eso se acaba la demostración. Entonces, usted para hacer la demostración, primero tiene que darse cuenta el orden de los pares ordenados. ¿Cómo sé yo que empiezan A y terminan B? Muy sencillo, haga un pequeño análisis. Si la relación va de A en B, entonces quiere decir que R es A con B. Si yo digo que A se relaciona con B, ¿qué pasa si yo le aplico a la inversa? Queda BA. ¿Y qué pasa si yo le aplico otra a la inversa? Queda AB. Eso es lo que, este análisis lo que me está diciendo es que empieza con A y termina con B. ¿Por qué? Porque esto que está aquí es exactamente lo mismo que yo voy a partir en la demostración. ¿Ok? Entonces, es una pequeña aclaración de que uno debería analizar si realmente empiezan A y terminan B el par ordenado. Y ya después lo que sigue es aplicar inversas y llegar al lado derecho, que es exactamente esto. ¿Okay? Bueno, ¿hay alguna duda con este primer ejemplo? No sé si está claro. Entonces, si está claro porque el profe empezó con A y terminó con B, que es justamente el análisis que hice arriba. Ok, hagamos otro ejemplo, si me lo permite. Hagamos otro ejemplo. El otro ejercicio es este que está aquí. Voy a decirle un toquecito aquí. Dice lo siguiente. Supongamos que yo tengo una relación R y una relación S que va de A en B. Hay que demostrar que la inversa de la diferencia es lo mismo que la diferencia de inversas. Ok. Lo primero que tienen que notar es que R va de A en B y S va de A en B. ¿Qué significa que R vaya en B y S vaya en B? Lo que significa es que A se relaciona con S, con B, y que A se relaciona con R, con B. Ese es el orden estructurado. Entonces, voy a tratar de analizar qué pasa con esto de la izquierda. O sea, qué orden tiene. Si empieza con A, termina con B, o es al revés. Entonces, antes de hacer la demostración, voy a hacer una pequeña nota. Ustedes dicen, note que,
Yo sé que A se relaciona con B en ese orden. Y además, yo sé que A se relaciona con B bajo ese orden. Entonces, cuando yo le aplico la diferencia, mantiene el orden. Cuando uno aplica la diferencia, mantiene el orden que es A y termina en B. Pero resulta que aquí tengo una inversa. ¿Qué pasa si yo a esta cosa le aplico una inversa? Si yo a esta cosa le aplico una inversa, ¿qué va a pasar? Empieza en B y termina en A. Quiere decir que cuando vaya a hacer la demostración, ustedes van a empezar de la B y termina en A en la escritura. Es decir, voy a poner lo que ustedes quieren demostrar, por demostrar. Lo que vamos a demostrar es lo siguiente. Vamos a demostrar que para todo B, A, vea el orden que le estoy escribiendo, B vive en B mayúscula y A vive en A mayúscula, tal que si B se relaciona con esto, con A, sí y solo si B se relaciona con este de acá. Con A. Aclaro, jóvenes, aclaro. Esto que está a la izquierda de lo que quiero demostrar es esto. Es exactamente esto. Y esto que está a la derecha de la igualdad es exactamente esto. Cierro aquí los coches. Ok, entonces ustedes se preguntan, ¿por qué el profesor cuando va a empezar la demostración, por qué lo pone en el orden B, A? Bueno, porque acabamos de ver que si A le pega a B bajo R, A le pega a B bajo S, cuando yo aplico una diferencia, de hecho cuando aplico la diferencia el orden se mantiene. Pero en el momento que yo le aplico una inversa, si yo aquí le aplico la inversa, claramente esto se invierte. Y resulta ser que esto que está aquí es justamente lo que yo quiero empezar a demostrar, la parte izquierda. Ok, entonces, aclaro por qué empieza con B y termina con A, los pares ordenados. Aclarado eso, ahora sí, hagamos la demostración. Vamos a hacer aquí la demostración. Decimos lo siguiente. Sea B, A un elemento arbitrario. Entonces, voy a partir del lado izquierdo, que sería B se relaciona con la inversa de R menos S con A. Voy a poner aquí puro, sí, solo sí, porque las definiciones me lo permiten. Ok. Bueno, vamos a ver, chicos. Voy a empezar aplicando primero la inversa. Entonces, esta inversa me lleva a decir A se relaciona con R menos S con A. Perdón, con B. Aquí es con B. Eso es válido por la definición de la relación inversa. Ahora voy a aplicar la definición de la diferencia. ¿Qué significa que se cumpla la diferencia? Significa que A se relaciona con B bajo R y A no se relaciona con S. Eso que acaba de escribir, voy a hacer un toquecito a la pantalla, eso que acaba de escribir es justamente la definición de diferencia, de relación y diferencia, de definición, diferencia en una relación. Ahora ustedes se preguntan, profe, ¿a qué quiero llegar? Vea lo que queremos llegar aquí. Vea lo que queremos llegar. Queremos llegar a esto. Voy a ponerlo aquí. Queremos llegar a esto. Vea lo que queremos llegar. ¿Ven? R inversa menos S inversa de A. Ok, vamos a ver, chicos. Piensen muy bien. Yo quiero llegar a una relación R inversa. Pregunta,
¿Qué tengo que hacer a R para que aparezca la inversa? ¿Alguien me puede decir que tengo que hacer aquí a R para que aparezca la inversa? No se le aplica una inversa. Ok, ponemos B. Primero ponemos B. Terminamos en A y aplicamos la inversa. Eso se puede hacer. Pero resulta ser que eso que está aquí también se lo quiere aplicar a este otro. Usted puede decir, profe, ¿y por qué quiere aplicar la inversa a este otro? Bueno, chicos, porque aquí también aparece la inversa. Como aquí aparece una inversa, yo podría hacer esto. Yo podría hacer esto. Ve lo que vamos a hacer aquí. Voy a aplicarle la inversa a esto que está aquí, de acá. Entonces, básicamente, a los dos términos le apliqué su inversa. Entonces, sería aquí definición de relación inversa. Y ahora, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora, chicos? Hay que aplicar definición de diferencia. ¿Ok? Vamos a decir cierto. Si yo aplico la definición de diferencia, esto es lo mismo que decir B, R a la menos 1 menos S a la menos 1 de A. Esa es la definición de diferencia. Solo, ok, técnicamente hay que hacer algo. Si no quiere hacer algo, ok, voy a hacer una pequeña observación. Lo que dice el compañero es cierto, ya con eso llegaría al último paso. Pero si no quiere ser un poco más técnico, ustedes deberían hacer esto. ¿Ve lo que deberían hacer ustedes? Ustedes lo que deberían es hacer, poner aquí S a la menos 1 y todo S a la menos 1 le aplican una negación. O sea, simplemente lo que estoy haciendo es la inversa metiéndolo aquí adentro. Entonces, ya aquí sí queda más claro. ¿Por qué queda más claro? Porque lo que yo estoy aplicando en el complemento es S a la menos 1. Entonces, esto que está aquí, o sea, esto que está aquí adentro, es exactamente esto que está aquí adentro. Entonces, si uno quiere ser más técnico, uno debería hacer esto de acá y ya después lo que hace es llega a esto. ¿Ok? Entonces, vamos a justificar cositas. El último paso es definición de diferencia de relaciones. Y bueno, el paso aquí del medio, en realidad, es un poco raro justificar eso. De hecho, eso en realidad no se justifica. Bueno, sí se justifica porque estoy metiendo la inversa aquí. Pero bueno, uno si quiere justificarlo puede decir que en fondo está aplicando un complemento. Vamos que estamos aplicando un complemento aquí de una relación, como para poner una justificación real. Y bueno, gracias a esto ya llegamos a esta línea. Entonces al final ya llegamos a esto, que es justamente. Entonces aclarar que yo lo ocupaba una inversa aquí y una inversa aquí. Ok, entonces vamos a ver, chicos. Presten a la atención a esos pasos, a ver si le queda claro. Le aplico una inversa, le aplico una diferencia, luego le aplico una inversa a los dos. A conveniencia, pongo la inversa adentro y le aplico complemento. ¿Por qué? Porque esta inversa quiero que aparezca aquí. Entonces queda una recta de inversas. Y esa recta de inversas concluye con lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, ¿qué hemos demostrado? Hemos demostrado en este caso que R menos S a la inversa es lo mismo que R a la inversa menos S a la inversa. Ok, no sé si alguien tiene alguna duda con este segundo ejemplo. Ok, ahí está cada paso de la demostración. Sí, estoy claro con eso. Ok. Bueno, ahí está la demostración. Y resulta ser que lo que yo acabo de demostrar, de hecho lo que yo acabo de mostrar es un teorema. Lo que pasa es que el teorema tiene más enunciados. Lo que yo acabo de demostrar es que la relación inversa de la inversa da R. Y acabo de demostrar que la recta de una inversa es recta inversa.
Bueno, les queda a ustedes de ejercicio, si lo quieren hacer, probar el segundo y el tercero, que créanme que no es difícil. O sea, lo mismo que yo acabo de hacer, usted puede demostrar que la inversa de una unión es lo mismo que la unión de inversas. Y también se puede demostrar bajo el mismo esquema que venimos haciendo, la inversa de una intersección es lo mismo que la intersección de inversas. ¿Ok? Entonces, yo demostré la primera y la cuarta, la dos y la tercera, aunque ustedes no lo crean, es muy sencillo de justificarlo. No voy a hacerlo todo por un asunto de tiempo, pero ahí lo pueden ustedes intentarlo o por lo menos ver cómo se justifica esa situación. ¿Ok? Entonces, en realidad, lo que yo acabo de mostrar es algunos resultados que se cumplen de un teorema principal. ¿Ok? Bueno. Y la última parte que quiero terminar, esta parte de demostraciones, es la composición. La composición hay que tener un poco cuidado cómo se interpreta, ¿ok? Entonces, a mí me gusta, mediante un dibujo, tratar de explicar qué es lo que está sucediendo. Voy a explicar qué es lo que está sucediendo en un problema de esto, ¿ok? Supongamos que la relación R va de A en B. Supongamos que la relación S va de B en C. Entonces, de A en B está definido R, de B en C está definido S. Resulta ser que vamos a definir la S composición R. Recuerden, chicos, ¿por qué se pone S de primero y luego R de segundo? Bueno, porque por notación, cuando yo escribo esto, eso tienen que tenerlo en cuenta. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Cuando yo escribo aquí, S o R, usted lo que tiene que tener en cuenta es que R va de primero. ¿Qué significa que va de primero? Significa que usted primero aplica esta situación y luego la S que está aquí va de segundo. ¿Qué significa que vaya de segundo? Significa que va a ser la segunda operación en el orden que aparece esta composición. Entonces, S o R significa que empecé en R y terminé en S. Pues vea qué interesante. La composición que va a tener pares ordenados de la forma A, C. Entonces, A, C va a vivir en la composición S o R. Entonces, cuando uno quiere hacer una demostración, tenés que usar esta definición. Ahora, voy a explicar una cosa. Resulta ser que para que aparezca A, C, tiene que tener un B en común. Si ven esta B que está en común, esta B que está en el medio, le tiene que pegar a en R y le tiene que pegar a B, le tiene que pegar a C en S. Entonces, esta B que aparece aquí es importante en una demostración. ¿Por qué? Porque vea cómo se define una composición ya formalmente. Cuando ustedes dicen que A, C vive en esta composición, ¿qué significa? Significa, tiene que existir un B que viva en B tal que A le pega a B bajo R y B le pegue a C, y aquí me equivoqué, aquí es S, aquí va S. Ahora, jóvenes, vea que la R, esta R que está aquí, es esta R que está aquí. Esta S que está aquí es esta S que está aquí. Entonces vean que la R aparece primero aquí, mientras que la S aparece aquí de segundo. Y aquí también, aquí la R aparece de primero en el esquema gráfico y aquí la S aparece de segundo en el esquema gráfico. Entonces, para ir resumiendo cositas, cuando quiero hacer una demostración con una composición, jóvenes, usted tiene que decirme esto, usted tiene que decirme,
tiene que existir un B que viva en B, tal que A se relaciona con B y B se relaciona con C. Eso que estoy escribiendo es lo que significa esta letra de acá. ¿Ok? Que por cierto, cuando uno está en una demostración, de hecho una demostración uno lo hace así, vamos a ver si me tengo un espacio aquí. Cuando uno está en una demostración, uno tiene esto, uno tiene A, S o R, B. Entonces, perdón, ¿cuál B? Esto es una C. Esto es una C. Entonces, vamos a ver. ¿Qué significa esto? Esto que está acá, vea lo que significa. Significa, tiene que existir un elemento que se llama B, que vive en B, tal que A se relaciona con B bajo R y B se relaciona con C bajo S. Eso es lo que significa en esta situación. ¿Ok? Entonces, préstele mucha atención a esto que está acá. Que esto que está acá es básicamente lo mismo que está arriba, hecho lo mismo. La única diferencia es que aquí arriba lo pongo como par ordenado y acá abajo lo pongo como esta nomenclatura, pero es lo mismo. Okay, es exactamente la misma situación. Si estoy claro, de momento que para poder demostrar una composición, usted lo que tiene que hacer es esta escritura. Existe un B que vive en B, tal que A se relaciona con B y B se relaciona con C, donde cada uno tiene su respectivo relación. ¿Ok? ¿Y cómo me di cuenta que primero aparece R y luego eso? Bueno, recuerde que aquí en la composición va primero, el que va, se lee derecha izquierda. De derecha va, está R y de izquierda está S. Entonces, en ese orden se escribe digamos, esa composición. Ok, antes de hacer un ejercicio, sí me gustaría explicar algunas observaciones que es muy frecuente que aparece una demostración acá. Por ejemplo, cuando yo tengo una inversa de una composición, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede acá. Ok, vamos a ver, chicos. ¿Qué significa la inversa de la composición? Significa que le voy a dar vuelta a los elementos, pero entonces aquí aparece una composición. Ah, perdón, sí, pero quito la inversa. Y ahora ustedes se preguntan, profe, ¿y qué significa esta composición? ¿Qué significa esta composición? Esto lo que significa es, existe un B que viva en B, tal que A le pega a B bajo R y B le pega C bajo S. Ok, eso es lo que significa. Y lo otro es cuando ya aparece la definición de composición escrita. Ok, esto que estoy escribiendo aquí es cuando ya aparece la definición ya redactada. Ok. Vea qué interesante. El término B que está aquí es el mismo de acá. De hecho, ya no sé si te ha notado, pero aquí justamente esta vez esta misma vez. Siempre en una composición, siempre, esto y acá son lo mismo, son iguales. Tienen que ser el mismo, porque si no, no funcionaría. Aquí pasa algo interesante. Este y este son iguales. Pues como son iguales, esto en el fondo es una composición. Ok, vea cómo se escribe la composición. El que va primero, que es la C, se pone aquí de primero. El que va aquí es de último, que es la A, se pone aquí de último. Y aquí en el medio se pone de la siguiente forma. Ok, tenemos S que va de primero y tenemos, ok, entonces recuerde que esto va de primero. Esto es el primera relación y esto es el segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que esto se pone así. R a la menos 1, voy a abrir un espacio aquí,
composición S a la menos 1. ¿Recuerden? Eso se escribe así. Entonces, pues sí, profe, esto que está en la composición, la S a la menos 1 va de primero, mientras que la R a la menos 1 va de segundo. Vea que cuando uno pone el I, el orden que aparece está correcto. Pero cuando uno pone esta bolita de composición, hay que leerlo de derecha a izquierda. Entonces, decir esto es lo mismo que decir esto. O sea, ustedes tienen que saber en qué momento esta cosa ya se convierte en una composición. Porque tienen que saber cómo cerrar bien esas definiciones. No sé si tiene alguna duda con este par de situaciones que se pueden dar dentro de una demostración. No sé si alguien tiene alguna duda. Antes de pasar al último ejercicio. Bueno, al tercer ejercicio de la parte de la ronda de demostración. ¿Todo bien? Ok. Si me permiten, vamos a resolver este último ejemplo. Claro, usando la composición. Ok, vamos a ver. En este caso, tenemos que R va de A en B y tenemos que S va de B en C. Eso es importante que me lo indiquen bien para yo poder tener un punto de partida claro. Vamos a demostrar que la inversa de la composición es lo mismo que la composición en este orden. R a la menos 1, composición S a la menos 1. Antes de hacer la demostración, voy a hacer una pequeña aclaración aquí. Antes de pasar a lo que quiero demostrar, voy a poner aquí por demostrar. Voy a hacer una pequeña aclaración, que he hecho lo mismo con los anteriores. ¿Cuál es la aclaración que quiero hacer? Resulta ser que R va de A en B. Muy bien, eso está claro. Y luego S va de B en C. ¿Y eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que entonces A le pega a R con B, y eso quiere decir que B le pega a S bajo, bueno, B le pega a C bajo S. Eso es lo que quiere decir. Y eso porque es importante saberlo. Ok, eso es importante saberlo porque yo quiero analizar cuando hago la demostración cuál es el orden de los pares ordenados. Yo puedo decir, note que, yo sé que A le pega a B bajo R y yo sé que B le pega a S bajo S. ¿Eso qué quiere decir? Eso que quiere decir es que A le pega a C con la composición R o S. Esa es la composición que queda, R o S. ¿Ok? Y, bueno, de hecho mentira, aquí lo ocupo al revés. Aquí en este caso lo voy a ocupar y vamos a ver si lo escribí bien. Eso lo escribí bien. Hay R, no, mentira, muchachos, esto lo escribí mal. En la R, la S va de primero y la R va de segundo. Recuerden por qué. Porque el que va de segundo en la composición viene siendo el primer conjunto. Y ahora, vea que aquí aparece la inversa. ¿Qué pasa si yo a esta cosa le aplico la inversa? Si yo a esta cosa le aplico la inversa, queda primero C y luego queda A. Pues resulta ser, jóvenes, que esto que está aquí es exactamente esto que está aquí. Lo cual quiere decir que cuando voy a hacer la demostración, tiene que partir en C y terminar en A. Es decir, que lo que yo quiero demostrar es lo siguiente. Vea lo que quiero demostrar. Hay que demostrar que para todo C, A que vive en el conjunto C cruz A, lo que hay que demostrar es que C se relaciona con A bajo este conjunto si solo si C bajo con A y copiamos este conjunto de la derecha.
El conjunto de la derecha es esto que está aquí. Eso es lo que queremos demostrar. Ok. ¿Cómo hacemos esa demostración? Veamos cómo se hace esta demostración. Te dicen, sea C, A un elemento arbitrario. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo esto, voy a partir del lado izquierdo. Por cierto, voy a hacer una pequeña aclaración. Esto que está escrito es el lado izquierdo lo que quiero demostrar. Y esto que está aquí es el lado derecho lo que quiero demostrar, que es justamente esto que está aquí. Entonces decimos, voy a partir del lado izquierdo. C, S o R a la inversa con. Ok. ¿Alguien me puede decir qué es lo primero que aplico para empezar la demostración? ¿Con qué arranco? ¿Con qué arranco? Por decirlo así, como sacando un B, diciendo que C se relaciona por medio de S con B. No, porque tiene inversa. Ok, ya te diste cuenta que primero tiene inversa. Ok, Sí, buena sí, sí. pregunta. ¿Aplico la inversa de primero o aplico la composición de primero? ¿Qué se aplica de primero? La inversa, ¿no? Es correcto, la inversa. Entonces, lo que usted me dijo es un segundo paso. Es correcto. Aplicamos la inversa de primero. Aplicamos la inversa de primero. Ahora sí, una vez que ya tenga la inversa, vamos a aplicar ahora la definición de composición. ¿Qué significa esta composición? Significa, existe un B que vive en B, tal que A le pega a B bajo R y B le pega a C bajo S. Eso que estoy escribiendo es la definición de composición de relación. Composición en una relación. Ahora bien, ¿a qué quiero llegar? Eso es una buena pregunta. ¿A qué quiero llegar? Voy a ir aquí abajo a qué es lo que quiero llegar. Quiero llegar a esto. Y vamos a ver C, R a la menos 1, composición S a la menos 1 de A. Ok, ahí hay que tener un poquillo de cuidado porque pasa lo siguiente. Vea lo que pasa, chicos. Yo necesito que la R aparezca con inversa y yo necesito que la S aparezca con inversa. Por lo tanto, lo que voy a aplicar ahora es, voy a aplicarle la inversa a R y voy a aplicarle una inversa a S. Eso se puede hacer. Entonces, lo que hace es, voy a arrastrar esto. Esto es que existe un B, ustedes lo arrastran. Ustedes dicen, aplico la inversa acá, queda B inversa A. Le aplico la inversa al otro, queda C inversa B. Esta es la definición de inversa. Definición de relación inversa. Pero, aquí pasa algo. Así como está, no se puede aplicar composición. ¿Por qué no se puede aplicar composición? Porque el término que termina acá no es el mismo de acá. Entonces, algo hay que hacer para que esta B y esta B se puedan, digamos, tengan en común en el medio. ¿Qué creen que tengo que hacer para que esta B y esta B aparezcan entre ellas en el medio? ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar la conmutativa, tal vez. Ok, entonces voy a aplicar una conmutativa. Vamos a ver qué pasa si aplico una conmutativa. Voy a aplicar una conmutativa para darle vuelta a esto. Entonces, esta cosa hay que darle vuelta. Esto pasa para acá y esto pasa para acá. Entonces queda C, S a la menos 1, B y B, R a la menos 1, A. Aquí sencillamente estoy aplicando conmutativo. ¿Ok? Si quiere arrastramos aquí que existe un B que pertenece a B. Y ahora
Ya está listo el problema. ¿Creen que con eso ya llegamos a esto? Vea que ya tengo el B aquí y el B aquí. Si yo aplicara la definición en ese instante, quedaría así, quedaría C primero, A de segundo, y recuerde que el que aparece que primero queda de segundo, o sea, queda así. Voy a escribir un poco. Queda R a la menos 1, composición S a la menos 1 de A. Y en efecto, ya llegamos. Si usted se da cuenta, es exactamente lo mismo que tengo abajo. Entonces, voy a quitar esto de abajo. Nada más tener en cuenta que el profe se dio cuenta que ocupaba un par de inversos aquí. Y por último, indicar que esto es válido por la definición de composición en relación. Y con eso ya hicimos la demostración. Entonces, vea que las demostraciones son corticas, pero uno tiene que tener en claro cómo llegar a eso. ¿Okay? Entonces, tener muy bien claro las definiciones. Aquí aplicamos una conmutatividad a conveniencia para que el problema nos cerrara bien. Gracias a eso, entonces podemos concluir lo siguiente. ¿Qué es lo que estábamos demostrando? Lo que estábamos demostrando es que S composición R a la menos 1 es lo mismo que R a la menos 1 composición S a la menos. Y con eso cerramos este ejercicio. Bueno, ahí está la pantalla, digamos, del paso a paso de la demostración. ¿Ok? Entonces, creo que con eso ya ustedes van viendo cómo es que se plantea una demostración en este tema. Luego vamos a ver más demostraciones. Estas no son las únicas que podemos ver. Hay más. Lo que pasa es que ocupamos ver más cositas en el camino. Entonces van a ver que en las próximas clases ahí saldrá una que otra demostración intermedia. ¿Ok? Pero de momento la base primordial es lo que estamos viendo en esta clase de hoy. ¿Ok? Entonces con esta parte cerramos la parte de demostración. Déjenme ver si tengo aquí algo más. Creo que con eso cerramos la parte demostrativa. Entonces aquí voy a hacer una, porque me parece que lo que sigue ok, sí. Entonces, ¿alguna duda con esta demostración? ¿Todo claro? Muy bien.